Entonces, leo Efesios capítulo 6, versículo 11. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frentes a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, carne y sangre, dice otra versión, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Si usted le preguntan a Carolina, o a Pito, a Alfonso, si le preguntan, y le dicen, ¿en algún minuto tu madre renegó de Dios a pesar de las circunstancias difíciles que ella estaba viviendo? Mono porfiado, en todo el sentido de la palabra. Dice el texto que acabo de leer, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza y continuar de pie. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios. Pero para ponerse esta armadura que era de ella, implica ciertas cosas. Fíjense, versículo 16, manténganse firmes ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de la justicia. En particular, la palabra para verdad también se puede traducir fidelidad, pero no es el sentido de la fidelidad personal propia, que hay que tenerla y vivirla, sino que el cinturón que se ceñía, una y otra vez lo vamos a decir, el cinturón que ella usaba, espiritualmente hablando, tenía que ver con esto, la fidelidad de Dios, porque otra forma de traducir verdad aquí es fidelidad. Yo sé que Dios es fiel y voy a salir victorioso de esta situación. Ceñido con un cinturón, tomó la armadura de Dios, se la puso y dijo, esto es mío, me lo apropio. Ceñirse de la fidelidad de Dios, se la hizo de ella. Después dice el texto, protegido con la coraza de justicia. El sentido de la justicia no es el sentido de la justicia que tenemos hoy día en nuestras cabezas. La justicia en la Escritura se debe entender de esta forma. Dios es Dios fiel a sus promesas, a sus dichos. Entonces, entendiéndolo así, que Dios es Dios fiel a sus dichos, cuando dice que póngase la coraza de justicia, está diciendo, oye, las circunstancias difíciles que vengan en la vida implican enfrentarlas con una coraza. ¿Cuál es? La que dice que Dios es Dios fiel a sus dichos. Virginia lo entendía así. Lo aprendimos así. Lo estudiábamos así. Lo conversábamos así. Ponerse la coraza de Dios, aquella coraza de justicia, es ponerse la coraza de las promesas de Dios. Entonces, cuando tú lees en las Escrituras que habla sobre la justicia de Dios, no es como la entendemos hoy día en este siglo XXI. Cuando leemos las Escrituras y hablamos de la coraza de la justicia de Dios, está hablando, fíjate, que tu corazón, que tu forma de pensar y que tus emociones estén sujetados y protegidos con la fidelidad de Dios a sus promesas.
Esta era la armadura de ella. Esto era ella. Por eso había una palabra de ánimo, porque tenía la coraza de justicia, no de la propia, no de sus actos buenos, que podemos haber disfrutado varios de ellos, sino de los actos de justicia, de los actos de la fidelidad de Dios a sus dichos, como coraza, acorazado por la fidelidad de Dios a sus promesas, acorazada por la promesa de Dios para su vida. Ella fue revestida por la promesa de Dios y se la apropió, la hizo suya. Si no lo sabían, la locura que yo tenía era parte de su locura. Hasta el cansancio les decía, Dios es bueno, Dios es fiel. Hasta el cansancio les decía, oremos por esto. Hasta el cansancio les decía, Dios es Dios fiel. Y no hay otra cosa que podamos decir. Porque si ella se levantara hoy día, ustedes la escucharían y les diría, y ella diría, oye, Dios es fiel a sus promesas. No diría otra cosa. Acorazada por las promesas de Dios. Continúa el texto y dice, manténganse firmes. Versículo 15, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Unos zapatos puestos para caminar y enfrentar la vida. ¿Cuál era el zapato o los calzados que usaba Virginia? En esta armadura, el calzado que usaba Virginia dice el Evangelio de la paz. ¿Cuál es aquel? Si no entendieron lo que ella quiso decir con su vida, en su muerte, por favor entiendan esto. El Evangelio de la paz tiene que ver con que Jesús murió por tus pecados y resucitó victorioso. Y todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que murió y resucitó conforme a las Escrituras, tiene el perdón de sus pecados y la entrada asegurada en la misma presencia de Dios. El Evangelio de la paz dice que Dios hizo en Cristo la paz entre Dios y los hombres. Que entre Dios y los hombres hay uno que se presentó para reconciliarnos con Dios. El Evangelio de la paz y del cual ella hablaba tenía que ver con que de tal manera Dios te amó que entregó a su Hijo Jesucristo por ti. Amado, entrañablemente amada. Una de las frases que compartíamos y que ella se la apropió es que era una hija de Dios entrañablemente amada en las manos de un Padre amoroso. Ese era su Dios. Una hija de Dios entrañablemente amada en las manos de un Padre amoroso. El Evangelio de la paz que ella les quería anunciar tiene que ver con esto. Entiende cuán amado eres por Dios. Comprende que el Espíritu Santo abra tu entendimiento y puedas comprender, eres entrañablemente amado por Dios. Y que el amor que ella disfrutó, tú lo disfrutes. Que conmueva tu corazón, que te apasione. El amor de Dios que te apasione. Como ya ella sabía que era amada entrañablemente por Dios. Porque Jesucristo dio su vida por ella. ¿Cómo tú puedes saber que eres amado por Dios? Porque Jesucristo dio su vida por ti. ¿Cómo sabía ella que no importa la situación difícil que esté viviendo? No importa la situación difícil en la que haya enfrentado en la vida. No importa el desafío. ¿Cómo sabía ella que iba a salir victoriosa?
Porque así como Dios levantó de los muertos a Jesús, era una cosa que repetíamos constantemente, así Dios nos levantará de la situación en la cual estamos. ¿Cómo seremos levantados del dolor, de la situación en la cual hoy día enfrentamos? Así como Dios levantó de los muertos a Jesús, así seremos levantados de la situación donde estamos metidos. Una y otra vez, dije ayer, una y otra vez, lloramos. Ustedes, los que estuvieron ayer, me vieron llorar acá. Posiblemente me verán llorar nuevamente, pero es un llanto con esperanza. Hay dos formas de llorar, una con esperanza y otra sin esperanza. Nosotros lloramos con esperanza. Y te quiero invitar a ser de esos que lloran con esperanza, sabiendo que la esperanza no avergüenza y que trae consuelo a tu vida. Porque el Dios que creyó Virginia es el Dios que promete y Dios que cumple sus promesas. Y es a ese su calzado, hablar del Dios que nos ama de tal manera que entregó a Jesús, a su Hijo, por amor a nosotros. Dice el texto y continúa diciendo, versículo 16, además de todo esto, tomen el escudo de la fe. ¿Quién tomará el escudo de ella? Además de todo esto, toma el escudo de la fe. La fe va relacionada otra vez con la fidelidad de Dios a sus promesas. Tengo a alguien que promete. Si alguien promete y yo le creo en sus promesas, es que tengo fe. Las promesas están conectadas a la fe. La fe está conectada a las promesas. Cuando yo digo que ella tomaba el escudo de la fe o el escudo de la fe que ella tenía, lo que estoy diciendo es que ella creía en las promesas de Dios. Tú sigues casado o casada con quien estás porque le crees. Si no le crees, dudas de seguir casado o casada. Estás enamorada o enamorado del que estás porque le crees. El no creer hace que el amor se muera. Ella creía. Y su escudo era el de la fe. El de la fe. ¿La fe en qué? En la fidelidad de Dios a sus promesas. Porque ella, catetemente, insistentemente, te diría, Dios es Dios fiel. Continúa el texto y dice, el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Quién tomará el escudo de ella? ¿Quién tomará de su fe y se la apropiará? ¿Quién tomará la espada de ella? La espada de ella era la palabra de Dios. La palabra de Dios. La que te compartió, la que te compartía, la que te aburría, la que decía, ya estás hablando de lo mismo otra vez. ¿Cuánto deseas que te hable la misma estupidez otra vez? ¿Cuánto deseas escuchar que te dice, arrepiéntete? ¿Cuánto deseas escuchar esa oración a tu oído de parte de ella? Esa que te incomodaba. Más de alguno habrá dicho, ya se metió en una secta Virginia. No aprende. Lo vuelvo a decir. La fe de esta mujer era una fe apasionada. El escudo de ella era un escudo apasionado. Su espada era la espada de la palabra de Dios. ¿Quién tomará el escudo de ella? ¿Quién tomará la espada de ella? Después dice, oren en el Espíritu en todo momento
con peticiones y ruegos. Había ocasiones que pedíamos, o se pedía al predicador que pasaran aquí adelante a los que necesitaban que oraran uno por el otro. Entonces, en más de alguna ocasión yo pasaba y decía, yo quiero que oren por mí. Entonces yo me arrodillaba o me arrodillo y oraban por mí. Y entonces ella venía y me decía, qué bien me hace verte así. Humillado, avergonzado, de rodillas. Y ella me decía, no sabes cuán bien me hace verte así. Ya está bien, me decía yo. Y más posiblemente le podría decir, ¿y por qué no aprovechas de orar por mí? El escudo de la fe, la espada de la palabra y este arco de guerra que en la canción está, al final son las flechas que se lanzan con la oración. Cuando yo te digo, cuando cantamos acerca del escudo de ella, cuando cantamos acerca de la espada de ella, o cuando hablamos del arco, ese arco de flecha, el arco de guerra que no se ha perdido, pregunto, ¿quién orará como ella? ¿Quién doblará sus rodillas como ella? ¿Quién pondrá su mano en la cabeza del que está enfermo como ella? Ella ya está descansando. Ella ya está disfrutando. No de su arduo trabajo, que fue arduo, sino disfrutando de las bendiciones del Dios que ella creyó. Ella creyó. Ella creyó en el Dios que promete y en el Dios que cumple sus promesas. Ella tomó la espada y habló de la palabra de Dios. Ella tomó su escudo y se defendió en base a la fidelidad de Dios a sus promesas. Ella lanzó dardos, lanzó flechas usando su escudo, orando y orando. De ella estamos hablando. Pero ella nos apunta a alguien más grande que Virginia. Virginia nos apunta y nos habló una y otra vez que a pesar de todo, Dios es Dios fiel. Dios es Dios fiel. ¿Cómo hemos de honrarla? Tomando su escudo. ¿Cómo hemos de honrarla? Tomando su espada. ¿Cómo hemos de honrarla? Tomando el arco de guerra. No se alegre el enemigo. No se alegre el enemigo. No se alegre el enemigo. Claudia, por favor, cantemos esa canción nuevamente.